Ecos en el vacío. Capítulo 1. Observación. El mundo no se rompe de golpe. Se rompe en silencio, a través de pequeñas grietas que nadie ve hasta que todo se desploma. Yo lo observo. Siempre lo observé. Mi trabajo no es la violencia. Es la precisión. No necesito un arma, ni gritos, ni sangre fresca para saber cómo alguien se quiebra. Solo necesito tiempo, atención y un lugar donde nadie note que estoy allí. Clara fue la primera. No la elegí por belleza ni por debilidad, sino por una singularidad silenciosa. Su mente buscaba orden, incluso cuando no había. Cada gesto, cada silencio, cada vacilación suya era un dato, un patrón a seguir. Comencé de manera simple, corregirla, señalarle contradicciones mínimas, ofrecerle ayuda que solo añadía confusión. Un te equivocas aquí, un seguro fue así allá. Nada directo, todo calculado. Su mundo empezó a tambalearse. Luego amplié mi campo de observación. Memorias sueltas, olores recordados, conversaciones truncadas, fotos alteradas. Cada elemento se convertía en un fragmento de realidad maleable. Es fascinante ver cómo una mente intenta reconstruirse. La necesidad de coherencia es un instinto primario. Cuando falta, surge el miedo. Y el miedo es maleable. Pasaron semanas antes de que Clara mostrara signos de verdadera fractura. Primero pequeñas dudas, olvidar nombres, titubear al hablar, perder objetos y luego encontrarlos en lugares donde juraba que no estaban. Luego, aislamiento. Una mirada constante al vacío, como si buscara a alguien que no existía. No la apresuré. La mente humana se rompe mejor cuando cree que todo ocurre de manera natural. Cada acción que tomaba era un experimento, cada reacción un resultado, cada lágrima un dato. Mientras tanto, comencé a expandir mi campo, otras personas, otros lugares. Sofía, la joven que trabajaba en redes sociales, se convirtió en un instrumento perfecto para amplificar los efectos de mis manipulaciones. Martín, el periodista obstinado, se obsesionó con descubrir la verdad, y pronto la realidad lo destrozó. Todo funcionaba como un reloj. La sincronización era clave, un comentario aquí, una filtración allá, una imagen alterada en el momento exacto. Cada víctima se desmoronaba a su ritmo, pero todas convergían hacia un mismo resultado, el caos. Mi apartamento se convirtió en un laboratorio de mentes. Paredes cubiertas de notas, recortes de periódicos, grabaciones de voz, fotografías, mapas mentales. Cada línea, cada marca, cada número tenía un propósito, entender cómo la psique se fragmenta bajo presión invisible. Y luego llegaron los primeros indicios de suicidio. Martin fue el primero. No lo presioné de manera directa, la destrucción fue lenta, elegante y casi invisible. Sus columnas de opinión, manipuladas y desacreditadas, sus amigos que dudaban de él, las llamadas anónimas que erosionaban su confianza, todo culminó en un colapso. La noticia de su muerte me llegó en forma de titulares fríos y cifras. Nadie mencionó la secuencia de destrucción que precedió a su caída. Sofía desapareció después. La viralización de una información falsa, una foto sacada de contexto, un comentario que se volvió tendencia, fueron suficientes para quebrarla. Su mundo se derrumbó frente a la mirada de todos, y nadie intervino a tiempo. Clara aún era mi sujeto principal. Sus días estaban medidos, sus emociones registradas, sus recuerdos anotados. Cada reacción suya era un mapa de vulnerabilidad que podía explotar en el momento exacto. Y fue entonces cuando comprendí algo aterrador: el poder no reside en la acción directa, sino en la percepción de que algo puede ocurrir. Con esa percepción, transformé la ciudad en un tablero de ajedrez. Cada calle, cada café, cada oficina era un espacio de pruebas. Cada persona un peón que podría moverse, caerse o desaparecer según las reglas que yo estableciera. Pero no me creía superior. No era ego. Era ciencia. Matemática aplicada al caos humano. Cada víctima que colapsaba era un experimento exitoso. Cada reacción inesperada, un dato que refinaba mi método. Y entonces llegaron los días de cruce. Clara y Sofía se encontraron en la misma cafetería, sus historias se entrelazaron sin que ellas lo supieran. Un comentario accidental, una mirada compartida, y su ansiedad mutua explotó en silencio. Nadie notó la secuencia de eventos que condujo a ese momento. Vi la escena desde afuera, una cámara, un reflejo, un espejo de vigilancia. Ambas sentadas, confundidas, con la respiración acelerada. No hice nada. Solo observé. La perfección del método residía en no intervenir directamente. El mundo hacía el trabajo por mí.
La destrucción continuó expandiéndose. Vecinos, amigos, colegas, cada acción era un eco de la anterior. La ciudad misma parecía temblar bajo la presión invisible de mis experimentos. Llegó un día en que me di cuenta, el tablero ya no era solo Clara o Sofía o Martín. Era la totalidad de la ciudad. Cada calle, cada oficina, cada hogar contenía fragmentos de mi influencia. Y sin embargo, incluso en medio del caos, no había orgullo. La muerte de Martín, la desaparición de Sofía, la ansiedad de Clara, eran datos. Ni tragedia ni heroísmo. Solo hechos que me enseñaban cómo se rompe la mente humana bajo presión invisible. Cada nota, cada grabación, cada foto alterada, cada mensaje manipulado, cada mentira sembrada, todo convergía hacia el gran patrón, la ciudad como un experimento vivo. Observé cómo Clara finalmente colapsaba. La soledad, la ansiedad, la culpa que yo había sembrado se fusionaban hasta un punto de ruptura. No hubo gritos, no hubo explosión emocional. Solo un silencio absoluto que se sentía más pesado que cualquier sonido. La perfección del método no residía en destruir a una sola persona, sino en crear una cadena de fractura, invisible para todos excepto para quien entiende la arquitectura. Y mientras todo esto ocurría, la sensación que me acompañaba no era placer ni gloria. Era precisión. Exactitud. Ciencia en su forma más pura. Así pasaron semanas, hasta que comprendí algo aún más profundo. El arquitecto no es el que controla, sino quien observa cómo todo se desmorona por sí mismo. Nadie me verá, nadie hablará de mí. Solo quedará el silencio, las notas, los datos. Y las víctimas, que cargarán con la historia invisible de mi experimento. Ese fue el primer capítulo de la verdadera historia, no de un narcisista, sino de alguien que comprendió la fragilidad humana, y la explotó hasta sus últimas consecuencias. Un silencio largo se extendió en mi laboratorio mientras revisaba mis notas. Cada línea, cada marca, cada palabra anotada se convertía en parte de un mapa de destrucción humana que nadie podría reconstruir. La perfección no estaba en mí. Estaba en el caos que podía observar, medir y repetir. Y fue entonces cuando supe que esto solo era el inicio. Capítulo 2. Expansión del tablero. Aprendí pronto que la violencia necesita escenografía. No basta golpear, el golpe debe parecer inevitable. Debe encontrarse en la lógica cotidiana, en la acumulación de molestias que terminan por ser insoportables. Así que construye escenarios donde la violencia parece nacer por sí sola. No ordené gritos, coloqué rumores en el aire. No empujé a la gente a la desesperación, dejé que pequeños cortes, sospechas y humillaciones hicieran el trabajo. La ciudad olvida rápido, pero no las cadenas que la atan, los comentarios, las fotos, las miradas. Yo aprendí a tirar de esas cadenas hasta que alguien se asfixiaba con ellas. Lucía fue la primera que apareció en mi tablero sin que yo la invitara. Era maestra de escuela, la clase de persona que traza fronteras con ternura y falla en mantenerlas. Amiga de Clara, cuidaba de ella desde la distancia de la culpa. Cuando Clara comenzó a resquebrajarse, Lucía fue la que intentó arreglar cosas que no podían repararse. La culpa es una herramienta sutil. No la lanzas como una piedra, la filtras como agua, una insinuación, un recuento amplificado, una conversación privada que se convierte en rumor. Le escribí a Lucía una carta anónima con palabras que sonaban a verdad. No hiciste lo suficiente. La carta no tenía firma. La lectura la desarmó. Vi cómo se aisló. Dejó de corregir tareas con la misma calma. Empezó a revisar los nombres en sus listas con un temblor que nadie notó al principio. Sus alumnos decían que sonreía menos. Su marido preguntaba por qué apagaba la luz temprano. Nadie percibía la cadena invisible que yo había estirado. Diego llegó después, con la furia de quien no comprende la razón de su propio dolor. Amante confuso de Clara, un hombre que confundía celos con cuidado. Le mandé pequeñas pruebas, mensajes falsos, conversaciones fabricadas, el rumor exacto en el grupo de amigos. Nada violento en esencia, solo ocasiones para que su ira brotara como una planta en tierra fértil. La violencia tiene un punto de ebullición. Lo importante es no apresurarla. Si el agua hierve demasiado rápido, se dispersa. Si sube lenta, todo queda marcado por el calor. Dejé que Diego subiera. Observé cuando rompió un cuadro de la casa de Clara. Observé cuando levantó la voz y nadie lo enfrentó. La comunidad se dividió entre quienes decían es su dolor, y quienes miraban con la incomodidad típica de los que quieren mirar hacia otro lado. Marta, la vecina, me fascinó. Vieja guardiana del barrio, conocía los nombres de todas las persianas,
los horarios de las panaderías y la vida de cada balcón. Ella interpretó los cambios como mal de la edad o mala educación. Me ofrecía té cada jueves cuando pasaba por la escalera, me hablaba de su hijo migrado, de sus nietos. La utilicé sin violencia, le dejé notas sueltas que ella tomaba como señales de que algo andaba mal. Marta se convirtió en una pequeña oficina de rumores. Sus ojos recorrieron a Clara con lástima, sus dedos hicieron circular frases en la lavandería, y la lavandería las regó. Las pequeñas ciudades viven de eso, historias crecientes que se alimentan de soledad. Sofía era, en apariencia, un vector digital. Joven, con cuentas y seguidores, trabajaba gestionando imágenes y comentarios. La red fue la caja de resonancia que me permitió amplificar cualquier ruido. Ella no se quebró por mi mano directa, su fractura fue pública, viral y teatral. Empecé con sutilezas, una captura de pantalla recortada, una conversación sacada de contexto, un comentario dirigido desde una cuenta que yo manejaba. Al principio sus seguidores la defendieron. Luego alguien con más influencia reprodujo la narrativa y, en unos días, el rumor se convirtió en tendencia. La plataforma, en su lógica de reacción inmediata, jugó a mi favor. Los algoritmos multiplicaron el veneno. Sofía intentó enfrentar los comentarios con humor y profesionalismo. Sus transmisiones en vivo la mostraban firme. Pero las grietas aparecían fuera de cámara, mensajes privados de extraños, felicitaciones que mutaban en amenazas, notas anónimas pegadas en la oficina. Empezó a faltar al trabajo, a titubear en las entrevistas, a borrar publicaciones. La cacería no necesita un cazador visible, la masa lo hace todo. Mientras la red devoraba a Sofía, otros colapsos ocurrían en paralelo. Los hilos que uní comenzaron a tocarse y a reforzarse. La culpa de Lucía aceleró la violencia de Diego, la violencia de Diego justificó la desconfianza en Clara, la desconfianza se filtró en las conversaciones de Sofía. Todo se mezcló como aceite y agua agitados. Martín se convirtió en un actor involuntario de mi tablero. Periodista con nombre y pasado, valiente en columnas, frágil en su vida privada. Su obsesión por encontrar a quien manipulara la verdad lo llevó a exponer una nota a medias, una grabación editada, testimonios comprados por una fuente que yo controlaba. Lo preparé con cuidado. Le di una pista, una traza que lo condujo a una trampa. Lo vi perder credibilidad. Sus editores le dijeron que no podía publicar sin más pruebas. Los colegas empezaron a murmurar. Se convirtió en caricatura en programas que desconfiaban de su profesionalidad. La erosión fue tan paciente que los más cercanos no supieron cómo detenerla. Al final, su mesa quedó llena de tazas de café y notas hechas a mano, una acumulación de esfuerzos inútiles. La ciudad, que al principio no percibía mis intenciones, comenzó a mostrar signos de malestar colectivo. Fue pequeño, discusiones en semáforos, miradas cortas en los ascensores, manos que se negaban a tocar bolsas de compras que antes eran compartidas con amabilidad. La violencia social no siempre es física, a menudo es un gesto sostenido de expulsión. Empecé a registrar los patrones con mayor precisión. Cada humillación pública, cada mensaje viral, cada rumor repetido en la radio local, se convirtieron en métricas. Los números me permitieron ajustar la técnica, en qué momento soltar una imagen, cuándo intensificar un rumor, cuál era el horario perfecto para que una noticia doliera más. La técnica no es fría, es artesanal. Te obliga a ser meticuloso y despiadado. Una noche, Lucía llegó a mi escalera con la mirada gastada. Pensé en intervenir para observar de cerca, pero no lo hice. La vi desde la ventana, sus manos temblaban, dejó las llaves en la mesa y se sentó sin hablar. Su marido, preocupado, le preguntó si quería que lo llamara a alguien. Ella negó y fue a la habitación. Al día siguiente su ausencia en la escuela fue la excusa para un rumor, no está bien. Está enferma, dijeron algunos padres. Esa frase se convirtió en posibilidad, y la posibilidad en aislamiento. Diego, tras un encuentro cada vez más violento con la realidad que yo diseñaba, rompió el contacto. Amenazó con llamar a la policía, con entregar pruebas, con buscar respuestas. Su furia se volvió pública, un video filtrado lo mostró golpeando una puerta y gritando en la calle. La reacción fue inmediata. La comunidad, tan dispuesta a mirar hacia otro lado, ahora lo condenó. Violento, dijeron los titulares. Inestable, afirmaron las voces. Nadie preguntó quién lo había empujado. Sofía desapareció de su propio perfil. Sus cuentas fueron invadidas por mensajes contradictorios. Recibí una carta anónima dirigida a mí, que no abrí, lo hiciste muy bien, decía.
No busco complacencias. Solo las coleccioné como datos. Las encontré interesantes. Hubo episodios de violencia física de baja intensidad, puertas rotas, muebles dañados, peleas en la vía pública. No eran mi objetivo directo, pero eran efectos colaterales útiles, servían para justificar más medidas, más separaciones. La violencia, cuando se vuelve plausible, hace que la gente actúe con miedo, cambia de barrio, cambia su ruta al trabajo, deja de visitar a viejos amigos. Se rompen las redes. Recuerdo una mañana de verano cuando Marta me esperó en la puerta con la mirada devastada. Había encontrado en la lavandería un sobre con recortes y frases sueltas. No dije una palabra, no era necesario. Ella me contó que la gente había empezado a sospechar, que las conversaciones se volvían cuchicheo, que la vecindad perdía su costumbre de prestarse sal. Su voz era un hilo roto. Me ofreció una galleta y, mientras la masticaba, tuve la sensación de que el vecindario se transformaba en un territorio hostil. A veces me cuestiono si la crueldad es la base de la conducta humana o si simplemente la despierto. Pero la pregunta es irrelevante, mi experimento necesitaba registro, no consuelo. Una tarde, me senté en el banco frente a la escuela donde Lucía trabajaba y vi a los niños salir en tropel. Los padres los recogían con prisas. Un padre empujó a otro sin mirar. Una madre dejó una bolsa en el suelo y no volvió. Observé las caras, la inquietud era nueva. No era el dramatismo de una noticia, era la sutil erosión de las costumbres. Eso es lo que quería medir. Cómo la violencia cultural se incrusta en la rutina y la hace inhóspita. La escalada llegó a un punto donde ya no bastaba un solo hilo, necesitaba que los hilos se entrelazaran hasta formar una red. Organicé coincidencias, dejé que Sofía viera a Clara en la cafetería, facilitando que un comentario inocente se transformara en sospecha. Filtré una conversación que comprometía la reputación de Martín, presentándola como una verdad indiscutible. Dejé que Diego encontrara un mensaje que yo mismo había enviado con una cuenta falsa. Cada encuentro era una herida que se sumaba a otras. Entonces ocurrieron los primeros intentos de fuga. Clara buscó ayuda en el hospital luego de un ataque de ansiedad. Fue atendida y dada de alta en la misma tarde. La psiquiatría le ofreció una receta y unas palabras que no calmaron nada. La medicina en estos casos es parche, no reparación. Lucía llamó a una amiga y le dijo que sentía que alguien la miraba incluso en su casa. Sofía borró más publicaciones y escribió una carta abierta que nadie supo leer. Martín intentó retractarse en una columna que nadie leyó con la atención necesaria. Cada uno de ellos dejó una marca, notas sin mandar, audios con la voz temblorosa, mensajes que terminaban en silencio. Guardé esos fragmentos en mi archivo, no por sadismo, sino por método. Los sonidos de sus voces me enseñaban el ritmo de la fractura. Había violencia pública, pero también había una violencia doméstica que me interesaba más, las pequeñas humillaciones en la cocina, las miradas que preguntan ¿qué hiciste?, las noches sin dormir, las preguntas que no se formulan. Esas son las que dejan huella permanente. Cuando una persona es denigrada en su propio hogar, su mundo se vuelve inseguro. Ese es el lugar donde la manipulación se instala y se vuelve indestructible. Una de las madres del colegio escribió en el grupo de padres, siento que algo cambió en el barrio. Andamos a la defensiva. Ese texto, reenviado, generó una conversación que se volvió un tribunal improvisado. Mensajes que antes eran cotidianos se llenaron de cinismo. La comunidad se transformó en jurado y nadie pidió pruebas. Solo castigo. La violencia no siempre es visible. A menudo es una suma de miradas. En una semana, las personas dejaron de hablar entre sí como antes. Se saludaban con frases pequeñas y se ausentaban en las fiestas del edificio. Mi tablero había cumplido su función, había creado una cultura de sospecha, una atmósfera donde cualquier gesto podía interpretarse como amenaza. Y en medio de esa atmósfera, algunos se rompieron para siempre. No diré cómo. No describiré los actos que la prensa o la policía mostrarían en titulares crudos. Lo que importa es el efecto. Cuerpos que antes caminaban por las mismas calles ya no salían, voces que cantaban ahora susurraban, vidas que se apagaron en pequeños reductos donde nadie miraba. Vi cómo el barrio se curvaba sobre sí mismo, protegiendo heridas invisibles. Vi cómo la red de mis manipulaciones producía cadáveres morales y, en algunos casos, cuerpos reales doblados por el peso de la humillación. No puedo decir que me arrepintiera. No era mi objetivo sentir culpa. Solo quería saber hasta dónde llegaba la fragilidad humana. Y la respuesta fue más fácil y más terrible de lo que suponía. Cuando revisé mi archivo esa noche, las tazas de café frías seguían en la mesa.
Las notas estaban ordenadas. En un corner, una foto de Clara, otra de Sofía, una página arrancada del blog de Martín. El tablero brillaba con sus nombres, y la ciudad continuaba su respiración agitada. Sabía que la expansión del tablero solo había comenzado. Lo que me interesaba ya no era solo la caída de una persona, sino la posibilidad de convertir una ciudad entera en un experimento de miedo. Y para hacerlo, debía ser aún más sigiloso, más letal en la elegancia de mis trampas. Cerré mi archivo y apagué la luz. Afuera, la vida continuó con su costumbre de olvidar. Dentro, el tablero esperaba su siguiente movimiento. Capítulo 3. Ecos del colapso. La ciudad nunca duerme, solo se repliega sobre sí misma y espera que alguien la observe. Lo que antes era un tablero controlado se estaba volviendo un organismo vivo, impredecible, un ecosistema de fracturas y grietas. Cada línea que había trazado, cada rumor que había sembrado, cada mirada manipulada, ahora tenía eco, resonaba y se entrelazaba con la vida de otras personas. Clara, Lucía, Sofía, Diego, Martín, todos eran piezas, pero también agentes autónomos. Sus reacciones ya no podían ser completamente predichas. El tablero temblaba con cada acción independiente, y yo debía adaptarme. Clara caminaba por la calle principal con la sensación constante de ser observada. Cada sombra, cada susurro detrás de una ventana, se convertía en amenaza. Las cartas que había encontrado en su apartamento parecían multiplicarse en su mente. La paranoia la envolvía como un manto pesado. En un supermercado, alguien la empujó accidentalmente, sus ojos se encontraron con los del extraño y vieron un juicio que no existía. Sufrió un ataque de ansiedad y la escena terminó con un silencio cargado de incomodidad. Nadie intervino, nadie preguntó. La violencia cotidiana se volvió invisible. Lucía, en la escuela, intentaba mantener la compostura mientras corregía exámenes. Su mirada recorría a los estudiantes y veía fantasmas de su culpa reflejados en cada gesto. Un niño lloró sin motivo aparente, y ella sintió que había fracasado. La culpa se acumulaba como un peso que aplastaba su espalda. Una madre comentó en voz alta, no sé si puede manejarlo. La frase se dispersó en la sala de profesores, creando un murmullo que contaminó la percepción de todos. Lucía no necesitaba más, la violencia psicológica había encontrado su camino. Sofía perdió el control de su presencia digital. Publicaciones editadas, comentarios maliciosos, fotos manipuladas, todo convergía en una tormenta que la devoraba lentamente. Intentó responder con lógica y gracia, pero la comunidad virtual ya no reconocía la verdad. Cada interacción se volvía un campo minado. Su teléfono vibraba con mensajes anónimos, notificaciones que parecía ignorar la humanidad de quien las enviaba. La presión social la llevó a quedarse en casa, encerrada, mientras el mundo crecía a su alrededor sin piedad. Diego, cada día más violento y frustrado, había perdido la noción de límites. La rabia acumulada por la manipulación que percibía en Clara explotaba en gritos y gestos destructivos. Rompió un espejo en su apartamento, dejó marcas que sus vecinos interpretaron como abuso doméstico. Nadie sabía que yo había sido la chispa silenciosa que encendió su furia. Martín, descreditado, humillado y obsesionado, comenzó a rastrear sus propias acciones y errores. Sus notas en el escritorio se convirtieron en un mapa de desesperación. Cada columna que intentaba publicar era ignorada, desacreditada o manipulada en su contra. La violencia hacia él era social, pública y silenciosa a la vez. La ciudad misma se había transformado. Pequeños incidentes, comentarios cruzados, rumores que se filtraban en la radio local, redes sociales, correos electrónicos, todo formaba un tejido de paranoia, miedo y tensión. La violencia que antes era individual ahora era colectiva. En un café, varias de mis víctimas coincidieron sin saberlo. Clara y Sofía se miraron y percibieron algo que no podía ser nombrado. Lucía pasó junto a Diego sin cruzar palabra, pero el roce de sus energías alteró la percepción de todos. Cada interacción se convirtió en un microcolapso, un simple cruce de miradas podía desencadenar ansiedad, culpa y miedo. Vi desde mi ventana cómo el barrio reaccionaba. Los vecinos ya no se saludaban, cerraban las puertas más temprano, miradas recelosas y susurros constantes. Marta, que antes había sido el canal de rumores, ahora estaba sumida en el miedo. Su cotidiano cuidado del vecindario se convirtió en vigilancia paranoica. La violencia cotidiana se intensificó, gritos en apartamentos, vidrios rotos, accidentes menores que nadie podía explicar, rumores que se volvían verdades en la mente de los afectados.
La presión social aumentaba exponencialmente y el miedo se filtraba en la sangre de la ciudad. Intenté mantener control, pero pronto comprendí que el tablero tenía vida propia. Las víctimas interactuaban entre sí, y sus errores, miedos y acciones inesperadas creaban ramificaciones que no había previsto. La ciudad, el barrio, los espacios de trabajo y café se convirtieron en campos de prueba donde cada acción tenía un eco. Clara comenzó a buscar ayuda nuevamente, esta vez en un hospital cercano. El personal, escaso de tiempo y empatía, ofreció pastillas y palabras vacías. El colapso no se detuvo. Lucía, al enterarse de los episodios de Clara, sufrió un ataque de ansiedad que la llevó a gritar en la calle. Diego la escuchó, reaccionó con furia y se generó un incidente que atrajo la atención de otros vecinos. Cada escena se acumulaba, y la presión era constante. Mi archivo crecía, notas, grabaciones, fotos, recortes, mensajes. Todo era evidencia de cómo una ciudad podía transformarse en un tablero de caos. La violencia física y psicológica se entrelazaba de manera natural, nadie necesitaba ser forzado, solo el contexto correcto era suficiente. Llegó un momento en que la red de víctimas se tocaba de manera indirecta, la caída de una llevaba a la fractura de otra. Sofía vio a Clara con ojos perdidos, Lucía interpretó un comentario de Diego como amenaza, Martín recibió un mensaje que lo desestabilizó aún más. La sincronía de los colapsos era perfecta. Las consecuencias eran claras, suicidios implícitos, aislamiento extremo, episodios de violencia doméstica y social, pérdida de confianza en el entorno, paranoia generalizada. La ciudad era ahora un organismo fracturado, y yo solo observaba. La violencia ya no era solo individual, era ambiental. Cada ciudadano absorbía, consciente o inconscientemente, la tensión que se había generado. La fragilidad humana era visible en cada gesto, cada mirada, cada susurro que cruzaba la calle. Durante la noche, revisé las grabaciones y notas. Escuché la voz temblorosa de Lucía al teléfono, el suspiro de Sofía al leer un mensaje, el grito de Diego en su apartamento. Cada sonido era un dato. Cada reacción, una confirmación de mi teoría. La manipulación, sutil y calculada, podía quebrar no solo individuos, sino estructuras sociales. La ciudad respiraba con dificultad. Los ecos del colapso se expandían más rápido que cualquier intervención directa. Observé cómo los vecindarios cambiaban sus rutinas, cómo las tiendas cerraban más temprano, cómo los padres sujetaban a sus hijos con más fuerza. La violencia invisible había permeado la cotidianidad. Sabía que estaba llegando a un punto crítico. Las víctimas estaban fracturadas, la ciudad se inclinaba hacia la ansiedad generalizada, y mi tablero estaba completo. Solo quedaba la conclusión, el cierre que aseguraría que el experimento fuera irreversible. Y aunque la ciudad y sus habitantes eran mi objeto de estudio, comprendí algo inquietante, incluso el arquitecto podía ser afectado por la red que había creado. Las acciones de Diego, la reacción de Sofía, la caída de Clara, la culpa de Lucía, todo reverberaba hacia mí de manera imprevista. El tablero no era mío, era un organismo vivo que podía cambiar la realidad de todos, incluso la mía. Capítulo 4. La presión máxima. La ciudad no se rompe de golpe, se rompe bajo presión sostenida. Hasta ahora, había observado cómo las fracturas se expandían, cómo la ansiedad y la culpa se filtraban en los hogares, los cafés, las oficinas. Pero la presión máxima se logra cuando todos los puntos de fractura convergen. Cuando la línea que separa el miedo cotidiano de la desesperación se vuelve difusa. Clara ya no caminaba con pasos firmes. Cada sombra se convertía en amenaza, cada ruido, en señal de vigilancia. La paranoia la envolvía como una nube tóxica. La cafetería donde se encontraba Sofía parecía un campo de minas invisible. Cada mirada, cada gesto, cada palabra era interpretada como juicio, traición o peligro. Lucía comenzó a fragmentarse. Su rutina diaria se volvió imposible de sostener. Los estudiantes notaban que su paciencia se agotaba antes de tiempo, que su voz temblaba con palabras que no deberían temblar. Cada madre, cada padre, cada comentario anónimo la arrastraba más hacia la desesperación. La violencia silenciosa la estaba consumiendo. Sofía ya no podía distinguir entre apoyo y burla en las redes sociales. Cada mensaje era un ataque, cada like una amenaza, cada silencio un reproche. Su ansiedad la llevaba a pasar horas frente a la pantalla, temblando, mientras la comunidad digital tejía redes de humillación que ella misma alimentaba sin saberlo. Diego, furioso, había empezado a desbordarse físicamente. Su rabia se manifestaba en puertas rotas, muebles destrozados,
gritos que los vecinos escuchaban desde la calle. Su violencia, aunque espontánea, era consecuencia directa de la presión que yo había tejido. Cada gesto de rabia reforzaba la narrativa de inestabilidad que había creado. Martín, obsesionado, intentaba recomponer su reputación, pero la red de manipulación era más fuerte que sus esfuerzos. Sus columnas eran desacreditadas, sus notas reinterpretadas, sus contactos le daban la espalda. La violencia contra él era sistemática, invisible y devastadora. La ciudad entera se había convertido en un tablero de tensión. Pequeños conflictos se multiplicaban, rumores se convertían en hechos innegables, cada interacción se transformaba en oportunidad de daño psicológico. La violencia ya no era un incidente aislado, era un estado constante. Marta, la vecina vigilante, ahora observaba a todos los que pasaban frente a su edificio. Cada mirada sospechosa, cada saludo contenido, cada conversación entre vecinos alimentaba su paranoia. La violencia social se había arraigado, la comunidad se había vuelto hostil sin saber por qué. Era el momento de aumentar la presión. No con golpes directos, sino con coincidencias diseñadas para explotar. Clara y Sofía coincidieron en el mismo café, un encuentro que había preparado sutilmente. Sus miradas se cruzaron, y aunque ninguna sabía por qué, el simple contacto aceleró la ansiedad en ambas. Lucía recibió un mensaje anónimo que reforzaba su culpa, un mensaje que parecía provenir de alguien cercano. Su mente colapsó durante horas mientras intentaba descifrar la verdad de lo que leían sus ojos. Diego encontró evidencias falsas de traición en su relación con Clara. Su violencia aumentó, y la tensión en la calle se volvió tangible. Vecinos miraban desde las ventanas, escuchaban gritos y se refugiaban en sus hogares. La violencia física ahora era el reflejo de un caos psicológico que yo había sembrado con precisión. Sofía, encerrada en su apartamento, observaba cómo las redes sociales explotaban en mensajes de odio y burla. Su aislamiento se volvió absoluto. La violencia digital se convirtió en violencia real, cada notificación era un martillazo en su mente, cada comentario, una daga invisible. Martín, incapaz de controlar la narrativa de su vida, comenzó a escribir frenéticamente. Sus notas y borradores acumulaban errores, inconsistencias y desesperación. Cada intento de corrección se convertía en un nuevo motivo de ansiedad. La violencia contra él ya no era externa, se había convertido en autoinfligida. La ciudad parecía sostener la respiración mientras los ecos del colapso resonaban en todos los rincones. Cada víctima interactuaba con otra, amplificando el efecto de mi tablero. La violencia social, psicológica y física convergía hacia un punto de saturación. En un momento, Clara, Lucía y Sofía coincidieron en una pequeña plaza. Sin saberlo, sus emociones se alimentaron entre sí, miedo, culpa, ansiedad, desesperación. La violencia se volvió coral, cada mirada, cada gesto, cada respiración contenida era un golpe invisible que reforzaba el colapso colectivo. Diego, al ver a Clara con otros hombres en la plaza, perdió el control. Gritos, empujones, la violencia física alcanzó su punto máximo. La comunidad intervino, pero solo con palabras, no con comprensión. La violencia social reforzaba la física, los cuerpos y las mentes estaban atrapados en una espiral que yo había diseñado. Sofía recibió un mensaje que la acusaba de traición, y su reacción fue inmediata: lágrimas, temblores, aislamiento total. La violencia digital alcanzó su culmen, la presión psicológica la tenía atrapada sin escapatoria. Lucía, testigo de todo, comenzó a escribir notas para explicarse, pero la culpa y el miedo distorsionaban cada palabra. Sus esfuerzos eran inútiles, la violencia moral que había sufrido se había convertido en un peso imposible de manejar. Martín, observando desde la distancia, entendió que sus intentos de controlar la narrativa eran inútiles. La violencia mediática, social y psicológica había alcanzado un punto de saturación. Su mente, agotada, buscaba refugio en la escritura, pero incluso ahí la presión era ineludible. La ciudad estaba fracturada. La violencia había dejado de ser un incidente aislado, era un tejido que sostenía la rutina diaria de todos. Cada gesto cotidiano estaba teñido de tensión, cada palabra contenía amenaza, cada mirada escondía juicio. En mi apartamento, revisaba los archivos, fotos, notas, grabaciones, mensajes. La expansión del tablero había alcanzado un punto crítico. Cada víctima había contribuido al efecto de las otras, la violencia había mutado, se había multiplicado, se había vuelto orgánica. Sabía que el colapso final estaba cerca.
La presión máxima había sido aplicada, la violencia había alcanzado su punto más devastador. El siguiente paso sería inevitable, la culminación de la cadena de fracturas que había creado. En la penumbra, con la ciudad respirando con dificultad, entendí que mi papel ya no era solo el de observador, era el de arquitecto de un organismo que ahora tenía vida propia. La presión había generado caos, y el caos estaba listo para explotar en la próxima etapa. El tablero estaba completo, las piezas colocadas, y el clímax se acercaba. La violencia, la humillación, el aislamiento, la desesperación, todo convergía hacia un desenlace que sería absoluto, irreversible y devastador. Sabía que nada volvería a ser igual. La ciudad, las víctimas, incluso yo, todos habíamos cruzado un umbral del que no habría retorno. Capítulo 5. Ecos en el vacío. La ciudad respiraba como un animal moribundo. Cada calle, cada ventana, cada sombra contenía un eco de lo que había sido. Las piezas del tablero que había creado ya no eran personas, eran fragmentos, ecos de emociones que se retorcían sobre sí mismas, incapaces de encontrar salida. Clara caminaba por lugares que conocía, pero nada respondía a su presencia. Cada paso era un recuerdo del miedo, cada respiración un espejo de lo que había perdido. Intentaba hablar, pero las palabras se quebraban en su garganta, su existencia se convertía en un murmullo que nadie escuchaba. Lucía, atrapada en un laberinto de pensamientos imposibles, revisaba notas que ya no tenían sentido. Cada frase escrita era un recordatorio de su impotencia, un espejo que reflejaba la distancia entre lo que había sido y lo que ahora era. Su realidad se deshacía lentamente, y cada intento de reconstrucción la llevaba más lejos de sí misma. Sofía permanecía en un espacio que parecía simultáneamente su apartamento y un escenario vacío. Las pantallas que una vez la conectaban al mundo ahora solo le devolvían sombras, ecos deformados de voces y miradas que la habían perseguido durante meses. La soledad se había vuelto tangible, un peso que aplastaba su pecho sin piedad. Diego, cuya furia había sido un incendio que arrasó todo a su paso, ahora caminaba entre los restos de su propia memoria. Los ecos de sus decisiones lo rodeaban como un viento cortante, cada recuerdo de lo que había hecho y lo que había perdido lo empujaba hacia un vacío que no podía llenar. Su rabia se volvió silencio, y su silencio, un grito que nadie escuchaba. Martín, finalmente enfrentado a la imposibilidad de controlar la narrativa de su vida, vio como cada intento de afirmar su verdad se convertía en humo que se disipaba en el aire. Sus esfuerzos por sostener la cordura eran inútiles, la presión acumulada lo deshizo desde adentro, transformando su mente en un espejo fracturado que reflejaba todos los errores y culpas. El tablero que había construido ya no respondía a mí. Cada pieza se había convertido en un organismo independiente, incapaz de ser manejado. Los ecos de la manipulación y la violencia regresaban, no en forma de gritos o golpes, sino como un peso invisible que penetraba mi mente. Cada recuerdo, cada reacción, cada sombra de mi propia crueldad se mezclaba con la realidad hasta que ya no podía distinguir entre lo que era mío y lo que era de los otros. La ciudad estaba en silencio, pero era un silencio cargado de tensión, de ausencia, de vacío absoluto. Las luces en las ventanas parpadeaban como ojos que habían dejado de ver, los sonidos de la calle eran ecos de lo que alguna vez había existido. La violencia ya no se manifestaba, se había transformado en una atmósfera, en un aliento oscuro que impregnaba todo. Observé cómo cada uno de ellos desaparecía, no con un acto visible, sino con la acumulación de miedo, culpa, desesperación y aislamiento. Clara se desvaneció en la memoria de los lugares que amaba, Lucía se perdió en sus propias palabras, Sofía se hundió en la soledad de ecos digitales, Diego se disolvió entre rabia y vacío, Martín se fragmentó en la imposibilidad de sostener la realidad. Y yo me vi atrapado en mi propia creación. Mi tablero perfecto, mi experimento absoluto, se volvió contra mí. Cada eco, cada fractura, cada sombra de los que habían sido mis piezas se filtró en mi conciencia. No había control, no había poder, solo un abismo que me devoraba desde adentro. Intenté caminar por la ciudad que había manipulado, pero cada calle, cada edificio, cada sombra era un recordatorio de todo lo que había destruido. Sentí la ausencia de los que ya no existían, y esa ausencia se convirtió en un peso que me aplastó lentamente. La realidad que creía dominar se disolvió en un espejismo de caos absoluto. No hubo gritos finales, ni gestos desesperados. Solo ecos que resonaban, una sinfonía de ruina que envolvía todo. Los recuerdos de mis víctimas se fusionaron con los míos, y la línea que separaba la manipulación de la destrucción,
la vida de la muerte, se volvió indiscernible. En el silencio de la noche, comprendí la verdad más devastadora: mi obra había alcanzado su perfección, pero a un precio que no podía sostener. La ciudad estaba vacía, las piezas habían desaparecido, y yo estaba solo, atrapado en la conciencia de todo lo que había destrozado. No hubo regreso. No hubo redención. Solo la sensación de que cada acción que había tomado, cada manipulación, cada juego de poder, había creado un vacío absoluto, un colapso total que no dejaba nada detrás, ni recuerdos claros, ni reconciliación, ni futuro. La culminación no era física, era mental, emocional y espiritual. La ciudad, las víctimas, yo, todos éramos ecos en el vacío, restos de lo que alguna vez se creyó controlable, ahora irreversiblemente fragmentados. Y mientras la noche absorbía cada luz, cada sombra, cada fragmento de existencia, entendí que la tragedia no es un acto, sino un proceso completo, el colapso absoluto de todo lo que fue, la desaparición silenciosa y completa, el final que no deja nada más que ecos resonando en la mente de quien observa.